El primer grupo de leyes es el que vamos a llamar las leyes de agrupamiento, ¿no? El primer grupo, leyes de agrupamiento. Ocurre que aquí lo que va a hacer tu cerebro es reunir, ¿no? O agrupar en función a un criterio. Y dicho criterio va a dar lugar a una ley de agrupamiento de la percepción. Por ejemplo, la primera ley de agrupamiento es la ley que vamos a llamar la ley de semejanza. ¿Qué ocurre en esta ley? ¿Qué ocurre en este principio? Es que existe la tendencia de los seres humanos normales, que están dentro de la normalidad, a agrupar los objetos a partir de su parecido, ¿ya? Del parecido que tienen entre ellos. A ver, vamos a colocar un ejemplo. A ver, semejanza, ¿no? Si yo le digo a usted, yo le pregunto a usted ahí en su casa, ¿cuántos grupos de objetos usted ve? ¿Usted ve 2 grupos o ve 3? No se me ponga exquisito y especial, responda realmente lo que ve. La mayoría tiene que responder, si es normal, que ve 2 grupos. Profesor, yo veo 3, entonces usted es anormal. Porque la tendencia normal es verlos y agruparlos por su parecido. ¿Está bien o no? Así y así. Profesor, pero puede haberlo agrupado así. Eso es anormal, no es lo que ocurre siempre. El principio indica que la tendencia es agruparlos por su parecido, semejanza. ¿Está bien? Bien, vamos a ver otro, ¿ya? Siguiente. El siguiente ley o principio dice que hay una tendencia de nuestra percepción a agruparlos por su cercanía, ¿ya? Por su cercanía. Eso es proximidad. A ver, profesor, ¿cómo qué? Por ejemplo, ¿no? A ver, yo te digo, vamos a ponerlo mejor así, ¿ya? Con imágenes, ¿no? Con imágenes. Vamos a ver, por aquí, coloco esto de acá, coloco esto de aquí, ahí está. Yo te digo, ¿cuántos grupos de imágenes o objetos ves ahí, ¿no? Entonces, usted debe tener la tendencia a decirme, profesor, veo 3. Eso es lo normal. Y los ve agrupados así por su cercanía, ¿no? Dado que él está muy cerca de él, lo voy a ver como un grupo, a él como un grupo y a él como un grupo. Usted ve 3 por su cercanía, proximidad. Siguiente. La siguiente ley dice la ley del cierre. El cerebro tiende a agrupar una imagen al punto de cerrarla o completarla. Vamos a llamarle la ley del cierre o completamiento. Vamos a dar el ejemplo, tranquilo. Ley del cierre o completamiento. Para ello voy a cubrir un ratito lo que voy a hacer, ¿ya? Para que usted no se dé cuenta qué cosa es. A ver, vamos a cubrirlo un ratito y voy a hacerle el efecto que necesito, ¿ya? Voy a hacerle el efecto que necesito y le voy a preguntar ahora. Le digo, ¿qué es lo que usted percibe ahí? Un cerebro normal va a tener la tendencia a percibir, ¿qué cosa? Un triángulo. Pero en realidad aquí no hay un triángulo, ¿no? Pues si usted se da cuenta son líneas discontinuas y lo que tu cerebro hace es intentar completar, reunir, acercarlo, agruparlo para que la figura se vea completa. Entonces ahí hablamos de la ley del cierre o completamiento. Y finalmente, la ley que vamos a llamar la ley de continuidad, donde usted o su cerebro va a seguir un patrón, ¿ya? Un patrón que considera que se repite, que continúa, que no se altera. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, fíjese, vamos a imaginar pues que esto es una, no sé, una estructura, ¿ya? Sólida, y hay 2 líneas, que cruzan así, ¿no? Entra una línea y hay 2 líneas que salen aquí, ¿no? Entonces le pregunto, a ver, de esta línea que ingresa M, ¿cuál es la salida o por dónde está saliendo, ¿no? ¿Sale en O sale en R? Y de repente la mayoría de ustedes me va a decir, profesor, quien continúa a M es R, profe. Profesor, pero a mí me parece que también puede ser O, también, pero un cerebro normal dirá R. ¿Por qué? Porque está siguiendo un patrón, ¿no? El patrón es que está recto y esto por detrás seguirá recto. Profesor, pero también podría ser sí, pero lo normal es esto. ¿Está bien? Esta ley dice que seguimos un patrón. ¿Está claro?
Listísimo. Muy bien. Otra ley más. La ley de la figura y fondo. En esta ley lo que va a ocurrir es que usted va a percibir dos campos perceptuales. ¿Ya? En todo lo que hay va a percibir dos campos. Un campo al que vamos a llamar figura, que va a ser lo que perciba primero o lo que perciba como principal, y un campo al que vamos a llamar el fondo, que es lo que usted va a percibir segundo o lo va a percibir como algo secundario. A ver, voy a dar un ejemplo. Mucho se da un ejemplo en esta ley con imágenes. Yo voy a darle un ejemplo con otro sentido, porque esto se cumple para todos los sentidos, no solo se cumple para la visión. Yo puedo darle ejemplos también para la audición, el olfato, la vista, el tacto. A ver, voy a dar un ejemplo de figura y fondo para la audición. Vamos a imaginar que usted está en casa y que cerca de tu casa están haciendo una construcción y hay un ruido, ¿no?, muy fuerte. Y usted está escuchando la clase. Entonces usted tiene la clase y tiene el ruido. A lo que usted le preste mayor atención o lo que usted perciba primero o con mayor, ¿cómo diríamos?, con mayor importancia, a lo que le da más importancia o lo que perciba primero como fundamental y todo lo demás sea como una suerte de margen o sea lo secundario, ya, sería lo secundario el fondo y lo principal la figura. Si usted es capaz de escuchar su clase a pesar del ruido incesante que hay fuera de su casa, la clase será la figura y el ruido será el fondo. Pero de repente se escucha un grito y a usted le llama más la atención el grito y la clase ahora queda en segundo lugar. Ahora el grito será la figura y la clase será el fondo. Profesor, ¿o sea que se pueden alternar? Sí, se pueden alternar. Y esto debe haberlo visto usted también cuando se ponen figuras, ¿no?, imágenes, y se coloca la imagen de algo que parece una copa y dos perfiles, ¿no? Y te dice, ¿es una copa o es dos perfiles? Profesor, yo veo la copa y veo los dos perfiles. Entonces, se pueden ver los dos, pero lo que usted vio primero será la figura y lo que vio después será el fondo. Y recuerda que se pueden alternar. Y una ley más. Cuando usted percibe algo que está deforme, que es difuso, que no tiene sentido, tu cerebro va a tener la tendencia a darle un sentido, a darle, vamos a decir así, una buena forma. Esta es la famosa ley de la pregnancia. Cuando de repente alguien ve una mancha de humedad en la pared y se queda contemplando la mancha y dice, oye, mira, eso parece la cara de la Virgencita de Guadalupe, y siente un airecito, ¿no? El darle un sentido a esa mancha que no tiene, digamos, una forma definida, sería cumplir el principio de la pregnancia, el principio de la buena forma. ¿Está bien? Entonces usted percibe y le da una buena forma. Está tirado ahí en su techo y mira el cielo y de pronto ves una nube y dices, oye, esa nube parece un chanchito, ¿no? Y esa parece un elefantito. Es la famosa ley de la pregnancia. ¿Está claro? Bien, entonces hemos terminado las leyes de la percepción y el tema que continúa es la memoria. ¿Está bien? Vamos a continuar con eso. Bien, el siguiente proceso, digamos que está anudado a la sensación y la percepción, viene a ser la memoria. Vamos a ver que dentro de esta memoria hay una etapa en donde se necesita de la percepción para que éste sea posible. Y si es que la memoria funciona mal, es justamente porque la percepción fue errónea. Y recuerda que la percepción será errónea si es que la sensación será errónea. Muchas veces los problemas de aprendizaje tienen que ver con situaciones como que, por ejemplo, el muchacho no aprende bien simplemente porque no tiene un problema de memoria o no tiene un problema de aprendizaje, sino porque sus sensaciones están mal, funcionan mal, operan mal. Te voy a dar un ejemplo claro. Muchas veces algunos alumnos tienen un bajo rendimiento no porque tengan un problema de inteligencia o porque tengan un problema de aprendizaje ni un problema de memoria, sino simplemente porque de repente no ven bien, ¿no? Entonces, en el salón están sentados de la mitad hacia atrás y de repente no captan correctamente lo que viene a ser la pizarra, no copian bien, no escuchan bien, en consecuencia la información ingresa de manera errónea,
se convierte en una percepción errónea, da lugar a una memoria equivocada o fallada, eso va a contribuir a un aprendizaje, digamos, deficiente y todo se enredó y todo se complicó. Entonces, tiene usted que entender básicamente que la diferencia que existe entre sensación, percepción y memoria no hace que los tres estén separados o trabajen de manera independiente, sino que están anudados. Vamos a ver en qué parte se encuentra. Si digo que están anudados, usted obviamente va a sacar como conclusión directa que este proceso también tiene la misma naturaleza de los dos anteriores. O sea, es también un proceso cognitivo. ¿Está bien o no? Permite conocer la realidad. Y el detalle con la memoria es que la memoria se dice en dos palabras, ¿ya? Es un proceso que almacena y evoca, vamos a indicar qué significa evoca, todo tipo de información. O sea, no solamente está destinada a información académica, sino a todo tipo de información. Y lo vamos a ver en este tipo de, que llamamos tipo de memoria o tipo de almacenamiento, donde se van a esbozar cuatro modalidades de información que se van a almacenar. ¿Está claro? Entonces, voy a pasar a describir cómo ocurre el proceso de la memoria, cuáles son esas etapas o fases también que se le ha llamado, pero antes quiero contar un caso curioso que revoluciona, digamos, la psicología porque como que tira abajo una concepción de la psicología que se tenía establecida. ¿Y cuál es esa? Que aparentemente se concebía o se creía que, por ejemplo, tu memoria era algo así como una zona donde se iba a almacenar información, algo así como si fuera un disco duro, ¿no? Un CPU, y si ésta se llenaba, obviamente que al momento de llenarse, para yo incluirle más información, tenía que desechar información. La idea que se establecía era que la memoria tenía una capacidad específica, ¿no? Que no podía, digamos, guardarse todo tipo de información o de manera ilimitada, que la memoria tenía una capacidad, no podía excederse esa capacidad. Si eso ocurría o comenzaba a ocurrir, lo que teníamos que hacer era naturalmente desechábamos información para incluir información nueva. Pero más o menos hace unos, ¿qué será? Pues unos 20 años atrás, más o menos, o sí, casi 20 años atrás, ocurrió que se presentó un sujeto o un caso, ya eran varios ya, pero este caso fue el más llamativo, ¿no? Es el señor Kim Peek. Kim Peek padecía de algo que se denominó luego el famoso síndrome de Savant. Savant es una palabra en francés que significa sabio. ¿Qué significaba? Que estos sujetos, Kim Peek entre ellos, tenían una capacidad de memoria que los hacían ver como si fueran unos sabios. Estos sujetos podían memorizar lo que sea, cada uno en su especialidad, pero Kim Peek era el caso más llamativo por el hecho de que podía memorizar cualquier tipo de información. Es más, dentro de sus hobbies estaba memorizar todas las historias de todos los países del mundo. Él te podía hacer historia comparada con todas las historias del mundo, era mejor que Wikipedia. Este sujeto era capaz de leer 2 páginas de un libro en 8 segundos. ¿Por qué? Porque además de ello tenía una lesión. La lesión era que su nervio óptico estaba dividido y eso hacía que su ojo izquierdo, cuando leía, leyera la página izquierda y su ojo derecho leyera la página derecha. Este sujeto leía con gran rapidez y lo otro que era también muy curioso y muy llamativo era que solamente contaba con el 40% de su cerebro en buen estado. El 60% estaba dañado y no tenía una estructura que une a los 2 hemisferios cerebrales que se conoce con el nombre de cuerpo calloso. Él no lo tenía. Simplemente su cerebro era una masa informe donde el 60% de ella estaba dañada. Pese a ello, él era capaz de memorizar hasta el 98% de todo lo que percibía. El padre descubre esto alrededor de los 4 años, cuando él tenía 4 años. Ojo que demoró mucho en hablar. Él hasta los 2 años y medio todavía no hablaba y todavía no caminaba, digamos, de manera independiente. Entonces, cuando lo lleva a una revisión al neurólogo, el neurólogo le dice que tiene el 60% de su cerebro lesionado, que solo le funciona el 40% y que va a ser muy difícil que progrese. Pero como un acto de milagro, que es lo que califica el padre, pero no es un milagro, es una rareza de la ciencia o de la naturaleza, es que comienza a memorizar enciclopedias a partir de los 4 años.
Su primera enciclopedia la memoriza a los 4 años, le dio, dice su padre, simplemente una ojeada a la enciclopedia, posteriormente tomó unas hojas, comenzó a escribir y reprodujo toda la enciclopedia de memoria, ¿no? Algo muy llamativo para este caso. Con solo 4 años, a los 5 años logró memorizar 4 enciclopedias. Cuando murió se supo que había logrado memorizar 12.000 libros. O sea, no digo leer, digo memorizar. Si usted tomaba uno de esos 12.000 libros y le preguntaba qué decía en la página, no sé, 38, en la cuarta línea, él era capaz de reproducir o recitarte esa línea con lujo de detalles, ¿no? Él memorizaba casi toda la información que entraba por su percepción. Entonces, con este caso es que se comienza a replantear la idea de que el cerebro tiene una capacidad limitada para poder almacenar información, que en realidad tenemos una capacidad ilimitada y justamente él es una prueba viviente o era una prueba viviente de ello, ¿no? Que solamente con el 40% de su cerebro era capaz de poder hacer todo eso. Dato curioso, que a pesar de tener una gran memoria, le era imposible para él resolver ejercicios o resolver problemas. Era simplemente prácticamente una computadora con cuerpo, porque él memorizaba datos pero no podía resolver problemas. En una prueba de inteligencia, él salía con el diagnóstico de retardo mental severo. Y es lo llamativo aquí, lo que parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo le puedo llamar sabio a alguien que tiene retardo mental severo en una prueba psicológica? Además de ello, el 50% de estos pacientes registrados, que son alrededor de 50 personas en el mundo, el 50% de ellos, si es que no sufre retardo mental, sufre autismo. Algunos de ellos nacieron así, otros se convirtieron así a partir de un accidente, pero son rarezas, ¿no? El que era más llamativo y el que tenía una memoria más prodigiosa era el señor Kimpick. Entonces lo puede buscar si quiere en internet, le hicieron un documental en History Channel con el nombre de Síndrome de Savant o Kimpick. Entonces él revela una rareza de la memoria y cómo la memoria sigue siendo para nosotros un misterio. Últimas investigaciones revelan que nosotros no recordamos realmente lo que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Puedes creer eso o no? O sea, dice que al parecer el 80% de lo que nosotros recordamos, 80%, es simplemente creación de nuestro cerebro, ¿no? Que tenemos algunos datos que son fieles a la realidad, a lo que ha ocurrido, y el 80% simplemente es relleno que nosotros completamos y que año a año ha ido cambiando o lo vamos cambiando. Se ha hecho un estudio longitudinal donde a cierto grupo de personas le han preguntado por una experiencia que los ha marcado, que ha sido importante, y transcurrido cada año le han ido preguntando las mismas experiencias y curiosamente ninguna de ellas coincide en el tiempo, ¿no? Siempre algunas de ellas o le han quitado algo o le han aumentado algo. Así que no se crea que todo lo que usted recuerda realmente forma parte de la realidad. ¿Te imaginas? Pensar que toda tu vida es simplemente un engaño y una construcción de tu cerebro o de no sé, pues de tus procesos psíquicos y que no lo has vivido realmente. Quizás esa es la explicación de por qué a veces cuando uno se encuentra con un amigo y ha vivido una situación, los dos una situación común, él tiene su propia versión y tú tienes tu propia versión de los hechos, ¿no? Cada uno lo recuerda de manera distinta y no tiene que ver con subjetividad, sino tiene que ver con que simplemente la memoria no tiene un recuerdo fiel, por lo menos de experiencias, ¿ya? De contenido semántico, conceptual, de eso sí, ¿no? Entonces, sobre las experiencias es donde estamos marcando esa curiosidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar. Esto vendría a ser, bueno, un sujeto. ¿Ya? Este es el sujeto. Mira que participa también en la percepción, ¿te acuerdas? Nada más que ahora en vez de colocarle una manzana, le hemos colocado un libro. Y vamos a ver qué ocurre con el libro y con este sujeto, en qué momento va a participar la percepción. ¿Está claro? Entonces, empezamos. Atentos aquí. Si tú te das cuenta, en este momento, el sujeto tiene frente a sí a un libro. Y lo que va a hacer es necesariamente captar el libro y al momento de leerlo se va a hacer o generar una representación mental del contenido de este libro. Es en este momento, que es la primera etapa del proceso de la memoria, donde va a participar la percepción. Y a esta primera etapa se le va a llamar la codificación. Ya, profesor, es la codificación, ¿por qué? Porque ingresa como un código cierto, ¿no? Es el momento en donde se hace un registro de la información. Este es el otro nombre con el que también se le puede denominar a esta primera etapa.
Hay quienes le llaman también fijación de la información. Este es el momento donde la información ingresa. Te había dicho, si aquí funciona mal, todo lo demás funcionará mal. Si usted memoriza mal una palabra que está visualizando en este momento, cuando la repita, usted estará convencido que la leyó así, pero de repente la percibió mal y luego va a confirmar que cometió un error. Una vez que ha ingresado la información a usted a través de cualquier vía o, digamos, sentido o de cualquier percepción, en este caso visual, también podría ser auditiva, podría ser olfativa, podría ser del tacto. En ese momento, una vez que ya ingresó la información, lo que queremos, si queremos memorizar, en el segundo momento será guardar la información. Esa es la segunda etapa de la memoria, donde yo voy a almacenar. Palabras claves aquí, yo podría llamarle a esto guardar, también podría llamarle a esto conservar, ¿ya? Guardar, almacenar, conservar, vamos a colocarlo aquí, almacenar, bueno, es almacenamiento o almacenar. La información, ojo, que esta información que yo voy a guardar, almacenar, conservar, puede durarme, digamos, cierta cantidad de tiempo. Va a depender del nivel de atención que yo le dé y del significado que tenga para mí o la importancia que tiene para mí. Observa, cuando tú, por ejemplo, realizas cualquier actividad como el subir las escaleras o cuando caminas por la calle, en ese momento está funcionando un tipo de memoria. Se llama la memoria sensorial. Esta memoria tiene la curiosidad de durar menos de 1 o 2 segundos. Tiene en su duración menor a 1 o 2 segundos. ¿Por qué? Lo que hace tu memoria sensorial es simplemente dirigirte en el espacio. Cuando tú estás caminando, tu memoria sensorial está que memoriza a la persona que se está aproximando para poder esquivarla o caminar sin dificultad. Ese cálculo automático y esa memoria que usted utiliza para registrar las personas que ve a su alrededor, que sirve para ubicarte en el espacio, que sirve para subir escaleras y que tú puedas memorizar el tamaño de los escalones y puedas subir rápido tus escaleras, eso es memoria sensorial. Una vez que termina de subir las escaleras, usted no recuerda cuánto mide cada escalón. No importa, esa memoria simplemente se utiliza para el momento. Se utiliza y se desecha, se utiliza y se desecha. ¿Te das cuenta? Ahora, yo te doy un ejemplo más. Si es que alguien en esta escalera le aumentara 1 milímetro o 2 a un escalón, te vas a caer en ese escalón. ¿Por qué? Porque simplemente tu cerebro está memorizando a través del almacenamiento sensorial que el escalón tiene cierta medida y en ese escalón te puedes caer. Esta memoria sensorial este almacenamiento sensorial está relacionado con los sentidos, por eso se le llama sensorial. Nada más que se va a tomar otro nombre. Si yo hablo, por ejemplo, de la memoria sensorial visual, no le llamaré sensorial visual, lo llamaré sensorial icónica. Mira, para la visión sería icónica. Profesor, ¿y para la audición, memoria sensorial auditiva? No, será memoria sensorial ecoica. Ya. Profe, ¿y para el gusto? Ahí sí, gustativa. Para el olfato, olfativa. Profe, para el tacto, ya. Esa recibe el nombre de áptica. ¿Ya? Fíjate, áptica es del tacto o la sensación cutánea. ¿Está bien? Esos serían los tipos de memoria sensorial. Ahora, si yo le presto más atención a esos escalones que estoy subiendo, a la gente que está pasando a mi alrededor, puedo lograr recordar la cara de esas personas o recordar cuánto mide cada escalón. Si yo le presto más atención, pasará de ser un almacenamiento o, como llaman los libros, una memoria sensorial, pasará a ser una memoria de corto plazo o un almacenamiento de corto plazo. Ojo que esta memoria o almacenamiento de corto plazo también lo va a encontrar con el nombre de memoria operativa. ¿Ya? Vamos a decir por qué. O también memoria de trabajo. Pues esta memoria es la que va a ayudar a usted a resolver ejercicios. Cuando usted da un examen de admisión, lo que va a hacer esta memoria es tomar la información que ha guardado por mucho tiempo, que forma parte de otra memoria,
la va a traer al recuerdo, a este momento, va a tomar los datos del ejercicio que le ponen en el examen, las va a combinar, va a resolver el problema y va a arrojar una respuesta. Fíjate, por eso es que esta memoria es, diríamos, de todo el proceso, la más importante. Esta es la que más se deteriora con el paso de la edad. Esta es la que hace que uno se olvide rápidamente de las cosas. Esta es la que hace que tu abuelito se olvide dónde dejó la llave a pesar de que acaba de salir hace 10 minutos. Es esta la memoria. Y justamente porque esta falla es que opera con mayor dificultad. A pesar de tener recuerdos de hace mucho tiempo, no puede operar correctamente con estos recuerdos. Simplemente ¿por qué? Porque está fallando la memoria de corto plazo. La memoria que opera, la memoria que trabaja. Esta memoria, ojo, cuando usted da un examen de admisión, los datos de esa pregunta del examen a usted no le van a durar toda la vida. Se desaparecen de inmediato o digamos terminando el examen, a menos que ese ejercicio que te haya venido ya haya tocado o ya se haya tocado durante tus clases. Porque el profesor te dio la fija, quiere decir que practicó contigo el ejercicio que justo te viene en el examen. Entonces esa ya no sería una información nueva que va a durar poco, a corto plazo o de corto plazo. Te va a durar mucho tiempo luego del examen y usted va a recordar con facilidad el ejercicio porque simplemente lo ha visto 1, 2, 3, 4 y 5 veces en clase. ¿Te das cuenta o no? Hay que diferenciarlo bien, porque para que sea de corto plazo, esta memoria debe durar aproximadamente de 15 a 30 segundos. Y voy a darte otro detalle más, que esta memoria de corto plazo tiene un límite de almacenamiento. Para ser considerado una persona normal, la cantidad de información que debe guardar esto son mínimo 5 datos. De un listado, por ejemplo, de nombres, de 20 nombres, mínimo deberías recordar 5 nombres de una sola leída. Mínimo. Y máximo, para que usted sea considerado una persona normal, debe conservar 9 nombres de esa lista de 20. ¿Te das cuenta o no? O sea, hay una fórmula que se coloca, ¿no?, para poder identificar ese rango de 5 a 9. Se dice que la capacidad de esta memoria es de 7 más menos 2 unidades. Claro, si usted hace la operación, dime cuánto te saldría 7 menos 2, te saldría 5. ¿Y cuánto te saldría 7 más 2? 9. O sea, si yo le leo, como le digo, una lista de 20 nombres, usted mínimo debería recordar 5 y máximo debería recordar 9. Profesor, recuerdo menos de 5. Usted tiene un problema de memoria de corto plazo. Profesor, recuerdo más de 10. Usted tiene una memoria normal de corto plazo. Muy buena. Todo aquello que salga de este rango promedio será considerado normal, sea porque es muy poco o sea porque es demasiado. ¿Qué es lo conveniente? O que estés en el promedio o que memorices más allá de lo que se espera máximamente. Y si usted memoriza más del máximo, vamos a decir que esto va a favorecer que usted tenga una buena memoria de largo plazo o buen almacenamiento de largo plazo. Este almacenamiento de largo plazo es del que decimos que va a durar de manera permanente, o sea, toda la vida. Esta es la que dura toda la vida, ¿ya? Y ella se va a servir de esta. Esta es la memoria a la que vamos a decir que tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que no se llena. No hay límite para esta memoria o almacenamiento. Puedes guardar cualquier cantidad de información y nunca se va a llenar. ¿Está claro o no? Entonces, decía, cuando usted resuelve un ejercicio en el examen de admisión, tu memoria de corto plazo lo que hace es, ojo, primero, memoria sensorial. Ingresa la información, de repente no entendiste qué decía el ejercicio, se borró de inmediato los datos, le das una segunda leída, le prestas más atención, ingresa la de corto plazo. Una vez que está en la de corto plazo, esta entiende qué es lo que te están pidiendo, recurre a tu memoria de largo plazo, jala información del fondo de la de largo plazo, esos recuerdos permanentes, las opera con la información nueva del ejercicio y arroja una respuesta. Esta es la que hace toda la chamba. ¿Y se sirve de quién? Se sirve de esta. Ahora, ella va a tener 4 tipos
dependiendo del tipo de información o de la naturaleza de información que guarde. ¿Está claro? Vamos a ver cuáles son estos tipos. Vamos a hablar de una memoria primero episódica. Esta memoria de largo plazo que guarda información por mucho tiempo se va a llamar episódica si lo que conserva esta memoria son vivencias. ¿Ya? ¿A qué me refiero con vivencias? Experiencias, datos autobiográficos sobre todo. Tenga cuidado, ¿eh? No vaya a colocar aquí a los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos tienen que ser autobiográficos para que sean conservados en este tipo de memoria. Este tipo de memoria episódica, cuando uno recuerda esta memoria o recuerda la información de esta memoria, lo acompaña de imágenes, tienen que ver con vivencias, ¿ya? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el recuerdo de su cumpleaños, ¿no? Cómo lo vivió, qué piñata le compraron, cómo era esa situación, ¿no? Esa vivencia, ese recuerdo infantil de su primer beso, el primer roche de su vida, tiene que ver con ¿qué? Con la memoria episódica. Si usted se pone a pensar en qué memoria es la que usted utiliza en el momento que esté estudiando ahora en élite, ese momento vamos a decir que está usando una memoria de largo plazo de tipo semántica, porque esta memoria va a conservar conceptos, datos, todo lo que le den en la academia, todo lo que le digan sus profesores, todo lo que le pidan memorizar, se va a almacenar en la memoria de largo plazo y se le va a denominar de tipo semántica, conceptos. La memoria procedimental es una memoria que usted va a utilizar para cuando baile, ¿no? Para cuando usted recuerde cómo montar bicicleta, para que usted recuerde cómo conducir un skate, para que usted limpie algún objeto de manera mecánica, todo ese recuerdo, toda esa memoria de movimientos coordinados y ¿cómo diríamos? Movimientos o secuencia de movimientos se va a guardar en lo que se llama memoria de largo plazo de tipo procedimental. Estas son de los movimientos. ¿Te das cuenta o no? ¿Te estás dando cuenta? Cuando yo me refería a no recordar fielmente los recuerdos de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestra biografía, según últimas investigaciones, nos estábamos refiriendo a la memoria episódica, pues de las otras sí se pueden recordar. Y finalmente la memoria emocional. Esta memoria que va a recordar afectos, ¿no? Afectos que ya tienen muy buen tiempo, de repente usted que ya terminó con su pareja o que lo terminó por dejar o terminó por dejarla, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, usted lo vuelve a ver o la vuelve a ver y su corazón late rápidamente. Esa reacción que ha aprendido por condicionamiento clásico, que vamos a ver la siguiente clase, sería una memoria afectiva o una memoria emocional. ¿Te das cuenta? Ya, una vez que yo he guardado esta información, la voy a necesitar ¿para qué? Para recuperarla en algún momento, para utilizarla en algún momento. ¿Está bien o no? Cuando yo la recupero, estaría en la tercera etapa de la memoria. ¿Cómo le voy a llamar a la recuperación? Yo a la recuperación le voy a llamar evocación también, ¿ya? Le voy a llamar evocación. Recuperar, evocar, o también vamos a colocarle aquí recordar. ¿Está bien o no? ¿Listo? Recuerdo. Mira, percibo, almaceno, recuerdo. Ojo que yo lo he colocado aquí como si fuera un cuadro de diálogo, pero uno también puede recordar de manera mental, ¿no? Ahora, yo me voy a dar cuenta de ello a través de la conducta, que es cuando lo expresa verbalmente o lo expresa de repente en diálogo de manera escrita. Yo sé que está recordando. En un examen cuando escribe, tiene buena memoria y está recordando. Hay un detalle aquí también. Algunos textos identifican dos etapas más de la memoria, que en realidad guardan relación directa con la recuperación. Cuando yo recuerdo algo, puedo ser capaz de que aquello que estoy recordando lo puedo ubicar en el tiempo, mira, en el tiempo y lugar donde lo memoricé. O sea, cuándo lo memoricé y dónde estaba cuando lo memoricé. A eso yo le voy a llamar la localización. Cuándo lo memoricé y dónde estaba.
y te pregunta, ¿no? Así, oye, correcto, ¿no? Tu respuesta es correcta, te dice. ¿Cuándo aprendiste eso? Y tú le dices, ah, mira, aprendí el año pasado en mi anterior academia, o en esta academia cuando recién llegué, y estaba justo en este salón, ¿no? Aquí sentado más o menos por allá. Ya, esa ubicación del recuerdo en el tiempo y en el lugar donde se dio o cuando se dio, estaría hablando de la localización. Y también usted es capaz de reconocer que fue usted quien vivió esa experiencia, que fue usted quien almacenó ese recuerdo o esa información. A eso se le llama reconocimiento. O sea, en otras palabras, en palabras más complejas, yo diría que el reconocimiento es tener conciencia, mira, conciencia de haber memorizado una información, saber que he sido yo quien la memorizó, no que la insertaron en mi cabeza, como algunas personas tienen la idea, ¿no? De que han vivido algo y cuando no lo han vivido, creer que he estado en un lugar en el que nunca antes he estado. A ese fenómeno se le denomina, voy a colocarlo por aquí, justamente por aquí voy a colocarlo ya, a ese fenómeno donde está fallando el reconocimiento, se le llama la paramnesia. ¿Ya? La paramnesia tiene dos modalidades. Tiene una de ellas que es la más conocida, el famoso déjà vu, ¿ya? El famoso déjà vu. Y la otra modalidad que es el jamais vu, dicen, ¿no? Así lo leen. ¿Ya? Vamos a castellanizarlo, en realidad esto es francés, ¿no? El déjà vu es cuando el sujeto cree haber vivido algo que nunca ha vivido. Ahí que está fallando el reconocimiento, porque es capaz de recordar, pero no tiene conciencia de este recuerdo, no sabe cómo ocurrió. Y aquí el sujeto es capaz de recordar, pero experimenta cierta extrañeza con el recuerdo, como que no está seguro de que fue él quien lo memorizó o quien lo vivió. ¿Te das cuenta ya? Eso es una paramnesia, es una falla del reconocimiento. Pero quien también podría fallar sería la recuperación. A usted le puede ocurrir que quiera recordar algo y no puede recordar. Cuando la recuperación falla, podemos hablar de dos fenómenos. Yo puedo hablar del olvido, voy a colocar aquí mi asterisco para que sepa que se relaciona con esto. Puedo hablar del olvido y puedo hablar de la amnesia. ¿Cuál es la diferencia entre el olvido y la amnesia? La diferencia es esta, fíjate. Ocurre que cuando yo olvido algo, no puedo recordar una información, pero se dice que esta incapacidad solamente es por un tiempo, es temporal. En cambio, cuando yo hablo de amnesia, esta incapacidad generalmente, por eso coloco entre comillas, o sea, no siempre, no puedo afirmarlo así, entre comillas, es permanente. Profesora, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que hay algunas amnesias en donde el sujeto puede llegar a recordar aquello que está olvidando, pero generalmente es de manera permanente. Aquí no puedo recordar por un momento y aquí nunca más regresa el recuerdo. ¿Está claro? Ahora, ¿quieres diferenciarlo? Si usted dice, profe, lo que me pasa constantemente cuando mi mamá me encarga algo y yo no se lo traigo, ¿eso es olvido o eso es amnesia? Simple, si usted llega a recordarlo en algún momento, es simplemente olvido. Y si usted siente como que no, nunca me encargaste eso, eso es amnesia. Pero hay que tener cuidado de que de repente no estuviste atento a lo que te pidió. ¿Sí? Entonces ahí es un poco difícil determinar ello, ¿no? Pero digamos que si no tiene una mayor complicación se puede dar cuenta, ¿no? De repente tu mamá te encargó comprar algo, usted regresa a su casa y ya cuando está regresando y está cerca dice, me olvidé lo que me pidió. Ay, ¿cómo me pude haber olvidado? ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, puede haber sido que estaba desatento, que estaba preocupado en otra cosa. En situaciones de estrés muy elevado le suele ocurrir comúnmente a la gente que se olvida constantemente, ¿ya? Entonces ahí hablaríamos de simplemente olvido. Y eso es algo que le ocurre a cualquier persona. Por eso se dice del olvido que es un evento natural. Algunos dicen necesario también, ¿no? Como antes se proponía, es necesario olvidar para poder almacenar nueva información. En cambio, la amnesia ya no es normal. Vamos a decir que la amnesia es una patología, ¿ya? Es una enfermedad, es un trastorno.
Ahora, hay dos tipos de amnesia que nosotros podemos reconocer. Podemos hablar de una amnesia en donde luego de un accidente yo me olvido todo mi pasado o parte de mi pasado desde el accidente hacia atrás. Cuando yo no recuerdo el pasado, ojo, puede ser todo o una parte significativa, estaría hablando de una amnesia retrógrada. Retro hacia atrás, del accidente hacia atrás, no recuerdo. Pero si ocurre que yo, luego del accidente, no puedo recordar nueva información que ingresa, a eso le llamaría amnesia anterógrada. No se recuerda la nueva información. ¿Sí? A ver, vamos a colocar un ejemplito ahí para terminar. No sé si ha visto la película Como si fuera la primera vez. Es el caso de con Adam Sandler, ¿no? Es el caso de una chica que ha tenido un accidente, lo conoce a él en un restaurante, la pasan muy lindo, tienen intimidad en la noche y al día siguiente, cuando ella despierta, no lo reconoce, no lo recuerda. ¿Qué pasó? Ella ha tenido un accidente que provoca que luego de un día, cada vez que vive una situación, todo lo olvida. Es como que se borra ese día, o sea, se queda congelada en un momento de su vida. Todo lo que viene de adelante se vuelve a cero. Ahora, eso puede ocurrir con todo el recuerdo o puede ocurrir con una parte de él. ¿Está bien? Entonces, yo hablaría ahí de una amnesia anterógrada. Y lo que pasa en la mayoría de novelas, donde el galán de la novela o la chica de la novela, la protagonista, tiene un accidente y despierta en una camilla y no sabe quién es, cómo se llama, ¿no? Quiénes son sus padres, quién es su pareja, ahí hablaríamos de una amnesia retrógrada, porque olvida su pasado, del accidente hacia atrás. Puede ser todo o puede ser una parte. Un último dato, aunque usted no lo crea, de estos dos, el más común que le podría ocurrir a usted en un accidente sería la anterógrada y no la retrógrada. Pero esta es la que más conocida se ha hecho en novelas. La más común científicamente, en la consulta, digamos, en la casuística de lo que ocurre de los casos, es esta de acá, la anterógrada. Bien, hemos terminado lo que vendría a ser el tema de la memoria y vamos a pasar a resolver las preguntas correspondientes a esta semana. Bien, vamos a comenzar con la pregunta número 1. A ver, la pregunta número 1 dice, según las leyes de la percepción, la voz a la que se presta atención a pesar del bullicio existente en una reunión es un ejemplo que ilustra el concepto de... Entonces dice, ¿no? Yo escucho una voz, pero hay un bullicio en el fondo. Si yo puedo escuchar la voz a pesar del bullicio, tengo algo como principal y algo como secundario, eso sería la ley de la figura y fondo. Y ese concepto de lo principal sería figura. Entonces la clave de la pregunta número 1 es la letra D. Pregunta número 2. Tipo de sensación que se genera cuando una persona mece todo su cuerpo en una hamaca. Entonces yo me tiendo en una hamaca, me muevo y lo que puede ocurrir conmigo es que lo que se va a alterar es mi equilibrio. Entonces a la sensación de equilibrio nosotros le llamamos sensación vestibular. Significa que yo marcaría la alternativa A. ¿Está bien? La alternativa A, vestibular. Pregunta número 3. Según la Gestalt, que es la escuela de la que te dije, donde nacieron las leyes de la percepción o los principios, el principio perceptual que explica la tendencia a encontrar un significado a los objetos desconocidos e incluso a situaciones ambiguas, o sea, lo que no tiene sentido, lo que es ambiguo, le doy un significado, eso sería la ley de la buena forma, o sea, la ley de la pregnancia, alternativa D. Muy bien. Pregunta número 4. Proceso de recepción y registro de la información. Ojo, que no te dice interpretación. Si solo es recepción y solo es registro, estamos hablando de la sensación. Alternativa, la letra C. Pregunta número 5. La diferencia en relación al estímulo entre sensación y percepción estriba en que esta última mira sobre el estímulo. ¿Qué ocurre entre la percepción y la percepción? O mejor dicho, dice, ¿no? ¿Qué ocurre en la percepción que no ocurre en la sensación en relación al estímulo? Es que en la percepción yo le doy un significado. Estaría en la clave B, que dice que sabe lo que está captando.
Si yo sé lo que estoy captando, ya le estoy otorgando un significado. ¿Está claro? Pregunta número 6. Son características del concepto de percepción, excepto que no tiene que ver con percepción. Yo te voy a ayudar cuál es, ¿ya? Es la alternativa donde está la definición de lo que hemos llamado transducción, o sea, transformar un estímulo o sus características en impulso nervioso. Eso está en la alternativa E. Muy bien, transformar la energía física en impulso nervioso. Pregunta número 7. Concepto que alude a la diferencia en la agudeza, no lea más, palabra agudeza, sensorial de la visión del águila y del hombre. Pregunta sobre la agudeza, ¿cómo le habíamos llamado a eso? Umbral mínimo o umbral absoluto. Genial. Alternativa a la letra B. Pregunta número 8. Lugar donde se produce la transducción. ¿Quién es el que hace la transducción? El primer elemento de la base anatomofisiológica de la sensación, que viene a ser el receptor sensorial. Alternativa D en la pregunta 8. Pregunta 9. La persona que cruza los brazos cuando está sentada experimenta una sensación. El cruce de brazos, la posición del cuerpo, yo le llamaría a eso una sensación propioceptiva. Sobre la posición del cuerpo vamos a llamarlo kinestésica, ¿no? La posición del cuerpo, kinestésica. Profesor, ¿y por qué no vestibular? La vestibular tendría que ver en el acto del equilibrio, ¿no? En el moverme, eso tendría que ver con la vestibular. Aquí me está hablando de la propia conciencia de estar sentado. Ahí la clave correcta sería la letra C, kinestésica. Y también, ¿por qué no podrías marcar? Porque justamente la vestibular también se le llama labiríntica y se repite en la E. Habrían dos claves. No, no es correcto. La pregunta está bien construida. Es kinestésica, la letra C. Pregunta número 10. La alucinación, a diferencia de la ilusión óptica, es... ¿Qué es la alucinación que no es la ilusión? La alucinación es una alteración psicopatológica, es una psicopatología, es un trastorno o una alteración, si quiere llamarlo así. Alternativa de la pregunta 10, la letra C. Pregunta número 11. La extirpación bilateral del lóbulo temporal, ¿no? Bilateral de ambos lados, de Henry Molaison, el caso HM, ocasionó que esta persona viviera prácticamente en el pasado. Vivía en el pasado, ¿eh? Nunca más pudo adquirir un conocimiento nuevo. O sea, no recordaba lo nuevo, olvidaba lo nuevo. Entonces, ¿qué caso de amnesia tendría? Sería una amnesia anterógrada. La clave correcta ahí sería la letra B. ¿Está bien? Siguiente. La memoria sensorial áptica, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Áptica tiene que ver con el tacto, sensación cutánea. Alternativa de la pregunta 12, la letra B. Registrar información de los receptores cutáneos. ¿Está bien? Pregunta número 13. Una persona, al oír una lista de 15 nombres de países, logra retener solo 9. Logra retener solo 9. Entonces estamos hablando de la memoria de corto plazo o también llamada operativa. Alternativa C. Pregunta 14. Un ciudadano filipino recuerda dónde estuvo y hacia dónde huyó el día que se enteró que se aproximaba a su pueblo el tifón Haiyan. Este ejemplo ilustra el uso de la memoria. Recuerda dónde estaba. Estamos hablando de la memoria de largo plazo de tipo episódica. Es una vivencia. Alternativa A. Pregunta 15. Marlene, cada vez que ve a sus hijos jugando con los patines, recuerda y ejecuta, o sea, reproduce, repite las piruetas, movimientos, procedimental. ¿Está bien? Alternativa A. 16. La explicación que hace un experto en tecnología militar de cuál es el sistema de funcionamiento de los aviones teledirigidos conocidos como drones ejemplifica la puesta en práctica de su memoria. Bueno, hace una descripción de conceptos. Estaríamos hablando de la memoria semántica. Alternativa A.
16A. 17. Una científica está hablando por teléfono y a la vez está limpiando maquinalmente el microscopio con el que trabaja. El movimiento de la limpieza es el movimiento uso de la memoria procedimental, alternativa C. Pregunta 18. Un violinista revisa las partituras de la sonata para violín número 17 de Mozart con el fin, dice, de refrescar su memoria, para recordar, refrescarla, ¿no? Esta actividad de violinista ejercita la etapa de la memoria denominada, con el fin de refrescar, de recordar, recuperación, alternativa D. Dedo, recuperación. 19. Una profesora, para recordar los nombres de sus 3 alumnas nuevas, Lourdes, Úrsula y Zenaida, utiliza la palabra luz con el fin de facilitar su memorización. ¿Qué está haciendo ella? Está facilitando el ingreso de la información, está codificando. Alternativa E, codificación. 20. Una persona viaja por primera vez a Japón y al bajar del avión, de repente, tiene la firme sensación de haber estado antes en el aeropuerto de Tokio. No lo vivió, pero cree que lo ha vivido. Estamos hablando del famoso déjà vu, una paramnesia. ¿Está claro? Entonces la clave sería la letra B. 21. La sensación se origina en, ¿cuál es el inicio? Los órganos o los receptores sensoriales. Alternativa C. 22. Proceso que permite al sentido auditivo detectar la acústica de la bocina de un auto. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Se le llama, si logro captar, es que ya llegó a un límite, o sea, a mi umbral sensorial. 23. Principio de la percepción que nos permitiría identificar una palabra escrita con letras parcialmente ilegibles en forma de garabatos. Si es ilegible, si no se ve y yo le doy una buena forma, sería pregnancia. Letra A. 24. Marca el principio perceptual que explica por qué somos capaces de distinguir un objeto independientemente de lo que le rodea. Claro, un objeto y lo que le rodea. Estamos hablando de la ley de la figura y el fondo. La alternativa B es la clave. 25. Después de un choque automovilístico, a Rita se le diagnostica amnesia retrógrada. Por lo tanto, se puede deducir que ¿tiene dificultades para adquirir nuevos aprendizajes? No, esa sería anterógrada. No puede recordar los momentos previos al accidente, o sea, antes del accidente. Correcto, la alternativa B. Pregunta 26. ¿Cómo se denomina el proceso de control que optimiza la memoria de largo plazo? Un proceso de control es aquello que ayuda a que una memoria se dé o a un almacenamiento se dé. Por ejemplo, el proceso de control que ayuda a que la memoria sensorial se convierta en de corto plazo se le llama la atención. Cuando yo atiendo lo que ingresa aquí, se convierte en corto plazo. Pero para que yo de aquí lo convierta aquí, debo codificarlo, darle un significado. Profe, pero no sería lo mismo que aquí. Sí, reciben el mismo nombre. Llevarlo a un código significa darle un significado, cierta importancia, hacer significativa la información. La clave ahí sería la letra D, codificación. Pregunta 27. Sabina evalúa sus conocimientos de gramática inglesa respondiendo a un cuestionario virtual sobre el tema. Tarea que le permite ejercitar su memoria en la etapa conocida. Si está repitiendo, ¿no? Si está evaluándose, ¿qué cosa? Ejercitando su recuperación. Alternativa B, 27. 28. La habilidad que tiene una dama para peinarse rápido y bien es el movimiento, eso será procedimental, movimiento. Alternativa A. 29 es el tipo de memoria que permite organizar la información en un mapa conceptual de un tema que se esté estudiando en clase. La memoria que organiza, la memoria que opera, es justamente la memoria de corto plazo u operativa. Alternativa E, operativa. Y pregunta 30, la explicación que hacía Einstein sobre los conceptos de física newtoniana. Estamos hablando de conceptos. Sería la memoria de largo plazo semántica. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Hemos llegado al final de la clase. Espero que lo haya disfrutado.
no se olvide de conectarse a su plataforma Elite Class para vernos la siguiente, que es nuestra última clase donde vamos a tratar el aprendizaje y todas las teorías acerca de ello. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao.